Zaragoza despertaba una fría mañana del 15 de noviembre de 1934. Pascual Alcover, la sirvienta de la familia Palazón, se dirige a la cocina del segundo derecha del número 2 de la calle Gastón de Gotor para preparar el rutinario desayuno. Apoyada en la cocina, observando cómo el agua de la cafetera italiana pasaba a estado de ebullición, Pascuala presenciaría en primera persona uno de los misterios más inexplicables sucedidos en territorio patrio. La humilde sirvienta escucharía cómo una voz surgía de la hornilla situada junto a los fogones. Una voz extraña y desagradable. Una voz que sería bautizada por prensa y curiosos como el Duende de Zaragoza. Arrancamos en Radio Fahrenheit desde el estudio 7 de la Carretera del Oeste con uno de los expedientes a los que más cariño guardamos por esos sentimientos tan puros que se muestran hacia la patria chica. Uno de los casos más impactantes de la España de casi mediados del siglo XX, el cual, aun en pleno 2024, todavía genera sentimientos encontrados en más de un curioso del Zaragoza misterioso. La introducción del programa nos transportaba directamente con la que sería la protagonista absoluta de los acontecimientos relacionados con el convulso Duende de Zaragoza, Pascual Alcover. Sin embargo, ya el 27 de septiembre de ese mismo año, casi 2 meses antes, se escucharon en el inmueble del número 2 de la calle Gastón de Gotor unas tremendas y terroríficas risotadas que provocarían que todos los vecinos abriesen sus puertas. Eso sí, fruto más del desconcierto que del pánico, quizá pensando que sería una broma de algún convecino travieso y no un ruido fruto de un ente desconocido, quedando dichos acontecimientos más en un chismorreo de escalera que en una histeria fruto de un ser paranormal. Estas risas desaparecerían, pero durante las siguientes 4 noches seguirán escuchándose una serie de golpes y extraños ruidos que acabarían disipándose. Tras este preámbulo avanzamos directamente 2 meses en el tiempo. El 15 de noviembre, Pascual Alcover escucha en la cocina del segundo derecha una extraña voz que, de manera inexplicable, procede desde la hornilla. Alertada por el suceso, Pascuala huye despavorida de la cocina e informa a su señora y dueña del inmueble, Isabel Palazón, la cual, tras volver a la cocina y no escuchar nada, decidió no darle mayor importancia, achacando las voces escuchadas por la sirvienta quizá al sueño o a ruidos propios de las vigas del inmueble por la llegada del frío. Todo esto cambiaría al día siguiente, cuando, exactamente a la misma hora, Pascual escucha de nuevo una voz desde la hornilla que exclama un ¡ay!, siguiendo de un ¡María, ven! La criada de nuevo avisó a Isabel, la cual al llegar a la cocina escucha la voz, huyendo ambas despavoridas del edificio. En los días siguientes serían todos los habitantes del inmueble los que escucharían cómo aquella voz salía una y otra vez desde la hornilla. Tal era la tensión generada por el suceso que los vecinos decidieron acudir a comisaría para interponer una denuncia. Un agente de policía se presentó en el edificio con un aspecto algo burlón. No acababa de creerse lo leído en el boletín de denuncia. Una vez en el inmueble, rodeado de todos los vecinos, comenzó a remover las brasas de la hornilla y el silencio se rompió cuando la misteriosa voz gritó: «Me haces daño». El policía dio varios pasos hacia atrás y con la cara completamente descompuesta salió corriendo hacia comisaría para dar parte a la entonces Guardia de Asalto Republicana del increíble suceso que acababa de vivir en primera persona. Poco después, varios agentes de dicho cuerpo se presentarían en el inmueble buscando alguna respuesta para los sucesos, comenzando por la casa de la familia Palazón y continuando por todas las viviendas colindantes. Viendo que la búsqueda estaba siendo poco eficaz, procedieron a subir al tejado para desconectar todo el cableado de antena. Incluso realizaron un foso en los alrededores del inmueble, intentando encontrar un túnel inexistente. La noticia comenzaría a correr como la pólvora y el día 21 de noviembre, periódicos y radios se hacían eco de los hechos hablando de extrañas voces y de un fogón encantado.
bautizándose el caso oficialmente como el Duende de Zaragoza. La noticia incluso llegó a oídos de la prensa internacional, siendo publicado en el medio londinense The Times. Las investigaciones por parte de la Guardia de Asaltos se extendieron 4 días más. Entre el 20 y el 23 de noviembre, los agentes revolvieron todo el edificio en busca de una explicación lógica para el incidente, siendo todas estas intervenciones en vano. Ante la negativa de resultados, el foco se centró en la única persona que había estado siempre presente en todas las apariciones, la sirvienta Pascuala Alcover. Esta acusación llegaría a oídos del, por entonces, ilustrísimo doctor en psiquiatría don Joaquín Jimeno Riera, el cual puso en duda que los hechos no tuvieran una explicación lógica, asegurando que en casos similares, normalmente estos fenómenos tenían explicación mediante el uso de la ventriloquía y la sugestión de los presentes, haciendo referencia a los numerosos fraudes de supuestas médiums que se habían dado a lo largo de la historia. Una vez finalizada la labor de los investigadores, el 24 de noviembre se presenciaría en el inmueble el juez de guardia, don Pablo de Pablos, junto con otros 2 forenses. Mientras el juez realizaba una inspección ocular acompañado del dueño de la finca, el señor Antonio Palazón, los forenses se encargaron de examinar a la sirvienta. Una vez finalizado el examen, el juez aconsejó al resto de los convecinos que abandonasen sus casas, ordenando también a una patrulla de agentes que vigilasen el inmueble. Mientras los policías escoltaban a los vecinos por las escaleras, se escuchó una voz proveniente de la vivienda de los Palazón. Zaragoza despertaba una fría mañana del 15 de noviembre de 1934. Pascuala Alcover, la sirvienta de la familia Palazón, se dirige a la cocina del segundo derecha del número 2 de la calle Gastón de Cotor para preparar el rutinario desayuno. Apoyada en la cocina, observando cómo el agua de la cafetera italiana pasaba a estado de ebullición, Pascuala presenciaría en primera persona uno de los misterios más inexplicables sucedidos en territorio patrio. No descubrimos en ella fabulaciones, tendencia a la mentira ni a la simulación. Alejada la muchacha de la cocina, la voz sigue dejándose oír, tampoco pudiendo probar que se trate de un caso de histeria ni tampoco de una medium. Sumando todo esto a las diversas peritaciones realizadas por el cuerpo de policía, fontaneros, electricistas y albañiles. Viendo que el caso se le quedaba grande y con la cerniente amenaza de la prensa internacional dejando a las autoridades españolas como incompetentes, el juez de Pablos decidió trasladar el asunto al juez don Otero Mirelis, cuya primera decisión fue cortar toda comunicación con los medios. El lunes 3 de diciembre, el juez Otero realizaría su única y última declaración, en la cual procedería a dar el caso por cerrado, explicando que la voz era debida a un fenómeno de origen psíquico y no a un ente sobrenatural. Alegó que tras sus investigaciones, la voz parecía ser más bien algo generado por la sugestión propia del desarrollo de los acontecimientos, dando por cerrado el caso oficialmente. Una vez alejado el ruido mediático, la familia Palazón cambió su residencia. Los Grijalva, vecinos del tercero derecha, adquirieron el inmueble. El hijo pequeño de la familia, Arturo, confesó años después que siguió manteniendo conversaciones de lo más interesantes con el duende de la hornilla. Describe sus interacciones con el duende como juegos de adivinanzas, destacando un momento en el que toda la familia se encontraba junta y preguntaron al duende cuánta gente se encontraba en la sala, respondiendo este que 13. El padre de Arturo, en tono burlesco, le respondió que eran 12, replicando el duende enfadado que no, que eran 13. La sorpresa llegaría al darse cuenta que no habían contado que entre los presentes se encontraba un niño en los brazos de su madre, sumando efectivamente 13 personas. Iniciamos Radio Fahrenheit con la mayor de las ilusiones por parte de todo el equipo. Siempre desde el más estricto rigor periodístico buscaremos transportaros a otros tiempos, a otros lugares, a sucesos cuya explicación, como el que acabamos de relatar, aún sigue siendo un misterio que perdura en el paso del tiempo. En definitiva, un programa para aquellos exploradores que aún desean saber más sobre el místico mundo que nos rodea, incluso, en ciertas ocasiones, de mundos que vienen más allá de las estrellas. Se despide de los mandos Jorge Simón. Amigos, nos vemos al otro lado.